de expediente técnico de los proyectos de inversión pública. Regresamos a la sala gran. Ya empezó la sesión de la Comisión de Economía que preside el congresista Carlos Luz. Miguel Torres, Guillermo Martorell, Úrsula Letona, Carla Scheffer, Mercedes Arauz, Guido Lombardi, Jorge del Castillo, la asistencia del congresista Alberto de Belaunde, el congresista Mantilla, me he olvidado alguien más porque él se acaba de sentar y no he visto. Son todos, ¿no? Hay quórum para iniciar esta sesión. Se deja constancia de la licencia del congresista Juan Carlos del Águila, que está de viaje. En primer término tenemos el despacho. Durante el receso parlamentario hasta la fecha han ingresado 18 proyectos de ley para estudio de esta comisión. Como mencioné en la sesión anterior, tenemos 220 proyectos de ley en stock y siguen llegando todas las semanas, así que tenemos que trabajar aceleradamente, sobre todo priorizando las leyes más importantes y aquellas que tengan plazo perentorio. Asimismo, se han formulado pedidos de opinión sobre estos proyectos de ley, como consta en el cuadro que se ha distribuido, incluyendo la autógrafa de la ley número 31 y 120 referida a la ejecución de obras públicas por administración directa, y el proyecto de ley número 322 2018 remitido por el Poder Ejecutivo, que propone modificar la Ley General del Sistema Concursal. Pasamos a la estación de informes. Informamos que se ha cumplido con enviar copia del acta de elección e instalación de la comisión a la presidencia y a la oficialía mayor. También se ha enviado a la presidencia para que se incluya en la agenda del Pleno y su correspondiente debate los dictámenes presentados por esta comisión en la legislatura anterior. De la misma manera se les ha distribuido el plan de trabajo, que no lo vamos a discutir hoy día, pero sí les pediría que lo revisen, que nos alcancen opiniones para en la próxima sesión ya poderlo votar y tenerlo como plan aprobado. Quiero también pasamos a la estación de pedidos. No sé si alguien tiene algún pedido. Congresista Molina, después el congresista Torres. Muchas gracias, presidente. Disculpe, congresista. María Mantilla, sí, María. Presidente, la legislatura anterior, justamente ante una coyuntura que se vivía en mi región de origen, que es Moquegua, y algo que se va a replicar en todas las EPS a nivel nacional, es que presenté un proyecto de ley, el número 2719 de 2017, a través de la cual se solicita, pretendemos condonar intereses moratorios y compensatorios de las deudas tributarias de las EPS a nivel nacional, y además se las condone de multas, o sea, que las deudas tributarias quedan intactas, solamente se condone intereses moratorios y compensatorios y las multas, como le dije, y los intereses de las multas, obviamente. Y lo pedí porque a nivel nacional, y eso lo sabe también la congresista Marisa Glave, porque también conversé con ella, esto repercute enormemente en el presupuesto de las EPS, que las está llevando a un caos financiero, ¿ya? En el caso de Moquegua, por ejemplo, hubo una movilización total en Moquegua. Esto se va a replicar también en Tacna, en la Arequipa, en todo lado, porque las deudas son bastante fuertes respecto a intereses, ¿no? Entonces, yo les pido en todo caso a todos los colegas presidentes para ver si acceden a mi petición de que este proyecto sea priorizado. Es el número 2719. Muchas gracias. Cómo no, congresista. Hay pedido uso de la palabra a la congresista Marisa Glave. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Lo que está diciendo el congresista Mantilla es real. Hay un problema bien serio de las EPS y la deuda histórica que han mantenido, en particular con Fonavi. Y entiendo, presidente, que viene gestionándose una modificación de esa deuda y un pedido formal, no solo de las EPS, sino entiendo incluso OTAS, de ver cómo la Junta Liquidadora del Banco de Materiales y otros espacios más que tenían deudas pueden mejorar el tema de las EPS, y había incluso una especie de acuerdo, presidente, que por alguna razón hasta ahora no se concreta. Entonces sí sería importante solicitar esa información a OTAS y, de lo contrario, evaluar con rapidez el proyecto que ha presentado el congresista Mantilla, porque sí sería importante, presidente, si no, todas las EPS siempre van a estar en rojo y siempre van a entrar entonces al RAT, y entonces siempre van a tener una administración por parte de OTAS y no vamos a lograr reflotarlas como entidades que sean verdaderas prestadoras de servicio. Gracias, presidente.
Sí, en efecto, había un proyecto del Ministerio de Vivienda para que las empresas que se incorporaban en el régimen de reestructuración de OTAS pudieran tener, entre otros, beneficios de este tipo. Entonces era un incentivo para que las empresas se reestructuren. Pero efectivamente hay ese siempre pugna entre los sectores y el Ministerio de Economía, así que encantado de poder discutir ese proyecto de ley con esta Mantilla. ¿Algún otro congresista que se use la palabra? Congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, solamente dos pedidos. El primero era, yo pediría que también se priorice lo que son insistencias o aquellas leyes que han sido observadas. Solamente por decir un ejemplo, Alertas Educativas fue observado hace más de un año y no hemos visto la insistencia, si lo vamos a mandar a archivo o si vamos a insistir, pero finalmente discutamos el tema. Y por otro lado, entiendo que se ha agendado el día de hoy el tema de la prórroga de la exoneración de la ley del libro. Yo entiendo que estamos contra la fecha y todo. Sin perjuicio de eso, pongo en conocimiento que recientemente con el congresista Francesco Petrosi hemos presentado un proyecto de ley que ha sido trabajado escuchando muchísimo a la Cámara de Lectura, la Cámara del Libro, y básicamente estamos proponiendo una ley que, si bien está prorrogando los beneficios, está aprovechando para complementar la norma de manera adecuada, ¿no? Reconociendo el derecho a la lectura, la promoción y protección de formas literarias de comunidades lingüísticas o sociales minoritarias, se desarrolla el desarrollo de bibliotecas escolares, en fin, una serie de medidas complementarias que creo que podrían ser útiles. Entiendo que está viniendo el proyecto a esta comisión, como corresponde, y además a la Comisión de Cultura. El presidente me ha comentado que van a dictaminar eso. Y entonces, si es que se pudiera ver el tema inmediatamente en la siguiente sesión que tengamos para poder discutir en un solo momento ambas normas, sería genial. Gracias. Yo no tengo problema con eso. Lo que pasa es que no se olviden de que ya se está venciendo el tema de la exoneración. Esta comisión la tiene que aprobar y tiene que pasar al Pleno. Esta semana no hay Pleno, la próxima semana no hay Pleno, entonces estamos contra el tiempo. Entonces, vamos a ver, está el tema en agenda, ahí lo debatiremos y veremos qué decisión toma. Y con respecto a las insistencias, tomamos el pedido efectivamente para priorizarlas. ¿Algún otro congresista? Osías Ramírez. Presidente, desde el 14 de octubre de este año, del año 2016, se encuentra en esta comisión el proyecto de ley 393, propuesta legal que busca incrementar la recaudación tributaria del impuesto de la renta de primera categoría de impuestos municipales incorporados para ello la cláusula de desalojo voluntario en los contratos de arrendamiento. El Ministerio de Economía ha emitido su opinión favorable. Pido prioridad para este proyecto, presidente. Gracias. Como no, congresista, me parece un proyecto de ley importantísimo y lo vamos a priorizar. ¿Algún otro congresista pide el uso de la palabra? Entonces, pasamos a la orden del día. Vamos a empezar con, para empezar el punto 4.1, el Ministerio de Economía ha pedido que este tema se debata en la siguiente sesión, porque esta propuesta para mejorar es el punto 2, la propuesta para mejorar la asignación de recursos cuando el presupuesto ha sido aprobado fue presentado por la ministra anterior. Entonces el nuevo ministro ha pedido una semana para que sea visto el próximo miércoles para empaparse el tema, entonces creo que no hay inconveniente en verlo en la siguiente sesión. Entonces pasamos al punto 1, que es la ley que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios para el fomento de la actividad editorial de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura. Buenos días, señores congresistas. Dictamen recaído en los proyectos de ley 2344-2017 y 2330-2017-CR, ley que prorroga la vigencia y los beneficios tributarios para el fomento de la actividad editorial de la ley 28086, ley de democratización del libro y fomento de la lectura. El dictamen de la Comisión de Economía recomienda su aprobación con texto sustitutorio que propone
Primero, prorrogar por 3 años la vigencia de los beneficios tributarios a que se refiere la Ley 30.347, ley que prorroga los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 28.086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, y también establece que la vigencia de dichos beneficios regirá a partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido en la Ley 30.347. Dentro de los beneficios tributarios que recoge la Ley 28.086 se encuentra el crédito tributario por inversión. Las empresas que reinviertan total o parcialmente su renta neta imponible en bienes y servicios para el desarrollo de su propia actividad empresarial o en el establecimiento de otras empresas de estos rubros tienen derecho a un crédito tributario por reinversión, equivalente a la tasa del impuesto a la renta vigente aplicable sobre el monto reinvertido. Este beneficio rigió por un periodo de 12 años contados a partir de la vigencia de la presente ley. Con respecto al impuesto general a las ventas, se exonera del impuesto general a las ventas la importación y o venta en el país de los libros y productos editoriales afines. Este beneficio rigió por un periodo de 12 años contados a partir de la vigencia de la presente ley. Sobre el reintegro tributario, los editores de libros tienen derecho a un reintegro tributario equivalente al impuesto general a las ventas, consignado separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios y prensa electrónica y servicios gráficos destinados a la realización del proyecto editorial. Este beneficio rigió por un periodo de 12 años contados a partir de la vigencia de la ley. En aplicación de la Ley 28.086, estos beneficios rigieron durante 12 años. La Ley 30.347 prorroga el plazo por 3 años la vigencia de estos beneficios. Con respecto al costo-beneficio, podemos señalar que la Ley del Libro ha sido un instrumento de utilidad para sectores, pero es evidente que la misma debe actualizarse para aprovechar el crecimiento de un segmento que evoluciona rápidamente. El éxito en el mercado internacional del sector editorial ha radicado en comprender la realidad interna para desarrollar una oferta adecuada y eso ha permitido desarrollar ventajas competitivas que permitan acercarse al verdadero mercado del libro en la región. La oferta disponible al público lector en el Perú mejoró considerablemente por efecto de las importaciones, contrario a lo que sucedió en los demás países de la región. El balance ha sido negativo durante toda la década y en tal sentido, a fin de promover el comercio de productos editoriales, debe continuar con los beneficios tributarios referidos en el crédito tributario por reinversión, al impuesto general a las ventas y al reintegro tributario de la Ley 28.086. ¿Cuándo vence la exoneración? ¿Qué fecha exacta? 7 de octubre. Dejo al uso de la palabra a la congresista Marisa Glave. Presidente, la Ley 28.086 no ha cumplido con los objetivos que se propuso. Nosotros somos uno de los países que tiene estos beneficios. En el caso, no ha incrementado el número de lectores, no ha incrementado la promoción de lectura en el país. De hecho, la tasa de lectura en el Perú no alcanza ni a un libro al año por habitante. No tenemos punto de comparación con otras regiones, presidente. Y estamos revisando comparativamente los precios de los libros en el Perú frente a los precios de los libros en otros países. Nosotros tenemos, por ejemplo, Guatemala tiene un precio mucho más bajo que el Perú y no tiene este beneficio. En el caso de Chile, presidente, que tienen un beneficio menor que este, tienen los precios similares o equivalentes a los que tenemos nosotros, a pesar de que nosotros tenemos un beneficio mayor. Entonces, presidente, uno de los datos que ha quedado claro de parte del informe que ha mandado el Ministerio de Economía y Finanzas es que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, presidente, en el año 2018 va a recibir solo 37 millones de soles, pero el beneficio tributario es más de 500 millones de soles. La Biblioteca Nacional, presidente, y el sistema de bibliotecas públicas que tenemos es un sistema pobrísimo. No tienen los recursos necesarios. No tenemos un mecanismo real de bibliotecas a nivel nacional que nos permitan realmente el acceso democrático a la lectura, que sería importante y que tal vez lo que tendríamos que hacer es crear un fideicomiso que maneje la Biblioteca Nacional y que esto pueda precisamente servir para la democratización de la lectura, presidente. El dato que ha dado el Ministerio de Economía y que obra en el expediente que usted nos ha alcanzado, señala, por ejemplo,
que el promedio de costo de producción, de los libros es 10 soles y el promedio de costo en el mercado son 77 soles y que por tanto hay una ganancia de aproximadamente 600% en cada uno de los libros que se venden. Se ha señalado, presidente, que 3 empresas concentran el 51% del beneficio. 3, Santillana, Corefo y Editorial SM. Y que estas producen básicamente libros escolares que van al sector privado. Entonces, que no necesariamente estamos generando un beneficio que va a sectores populares para la democratización del acceso a la lectura. Entonces, hay una preocupación, presidente. ¿A quién está beneficiando este mecanismo? ¿Está beneficiando a los peruanos y a las peruanas para incrementar su lectura? Si fuera así, sería maravilloso, presidente. Pero el Ministerio de Economía lo que nos está diciendo es que beneficia a algunas editoriales que se encargan de libros para la educación privada, que están en el mercado, que no son para la educación pública, sino para la educación privada, y que entonces este beneficio, en vez de redimir en el bolsillo de la gente, está redimiendo en los ingresos de las empresas. Entonces, este tipo de beneficios, presidente, por eso era importante el grupo de trabajo que ojalá reactivemos, nos permitía precisamente evaluar, porque uno de los problemas que estamos teniendo con estas prórrogas es que hacemos una prórroga a ojo cerrado. No hacemos prórrogas con estudios claros que nos permitan decir, bueno, ¿este beneficio tributario mejoró el sector? No, sí. ¿Con qué lo estoy comparando? ¿Hemos fortalecido el sector? Sí o no. Hay un problema ahí, presidente. Claro, ahorita nos dicen en octubre se vence este beneficio. Se vencen un montón de beneficios, presidente. Y entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Qué vamos a definir, presidente? Entonces, uno de los mecanismos era avancemos hacia la formación de fideicomisos. Puede plantearse la posibilidad de que sea un año más el beneficio y que en adelante haya una captación de SUNAT que vaya a un fideicomiso que maneje el Banco de la Nación. Y entonces la Biblioteca Nacional. Y la Biblioteca Nacional, presidente, tendrá un fondo. Y de esa manera, ¿qué cosa hacemos? Dejamos de subsidiar, porque en el fondo los beneficios son subsidios, dejamos de subsidiar a la empresa y pasamos a generar recursos, ¿para qué? Para que las entidades públicas puedan hacer lo que tienen que hacer. En este caso, crear bibliotecas, ampliar el acceso de libros, mejorar el acceso de lectura que podamos tener en el país. Pero sí, démosle una cosa más creativa, presidente, que simplemente ampliar. O sea, busquemos un mecanismo transitorio. Se planteó en el caso, no me acuerdo, Iquitos fue, Loreto, ya no me acuerdo cuál fue el que revisamos acá con los congresistas de la región, y uno de los mecanismos que planteamos fue OCA, se mantiene un año más, pero el resto se crea un fideicomiso para el desarrollo de la región. Hagamos lo mismo, creemos un fideicomiso en un año, demos un año más para que se adapten, y luego se crea un fideicomiso para que la Biblioteca Nacional tenga los fondos adecuados para poder hacer una política de difusión y acceso a la lectura, presidente. Gracias. Como no, hay una propuesta de la congresista Marisa Glave de ampliarlo, buscar una solución transitoria, digamos, de ampliarlo por un año, en tanto que simplemente una serie de otras medidas, que de hecho, debo informar, yo he hablado con el ministro de Economía sobre este punto, el Ministerio de Economía tiene la intención de formar un fondo editorial de apoyo, pero un poco en sustitución a la no exoneración. Pero ha propuesto la congresista Glave una solución transitoria. ¿Pidió la congresista Melgarejo el uso de la palabra? Creo que ya no necesita usar la palabra. ¿Congresista Melgarejo? ¿Usted pidió el uso de la palabra? No, presidente, sino que la educación y los gestos en el Parlamento debe ser primero. Hace ratos había llegado y no sentí el saludo. Gracias. Disculpe, congresista Melgarejo, gracias por estar aquí en la sesión. Pidió el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidente. Concuerdo con la congresista Glave que sí, mejor pongamos una medida temporal y podamos hacer un análisis más profundo cuando llegue la propuesta del congresista Torres. Efectivamente, yo estoy leyendo los argumentos del MEF y, como siempre, es una mirada bien cerrada. Porque no está mirando si ha habido procesos de formalización de la industria editorial, no está mirando si ha habido elementos de crecimiento de otras entidades editoras, que sí, de hecho, ha surgido nuevas editoras en provincias y otras acciones. Entonces, habría que mirar, creo que la cosa un poquito más completa y hacer una decisión de esta naturaleza tan drástica de extender un periodo importante el proceso de reintegro, creo que no es correcto. Creo que mejor hagamos un análisis más profundo, porque sí creo que hay impactos adicionales
en la promoción del libro. Normalmente los informes del MEF solo ven la parte de cuantitativa, tributaria, y ese es el informe que sale de la entidad, que suelo ser bastante crítica, habiendo sido ministra de Economía también, y he visto que siempre son negados para ver a veces que hay gastos fiscales que tienen sentido, pero eso de gasto fiscal tenemos que hacer un análisis más profundo de que nos ha presentado el MEF. Creo que hay un estudio que ha hecho un profesor de la Universidad del Pacífico que también muestra que más bien el otro lado del beneficio que no se está viendo acá. Entonces sería más interesante ver una cosa más integral. Yo creo que hagamos lo que ella ha propuesto solamente para salvar el momento temporal, un año de extensión, y trabajemos más bien sobre la base de la propuesta que el congresista Torres está trayendo a la mesa. Creo que eso nos ayudaría a hacer un análisis más profundo del tema de una ley de libro más integral. Gracias, congresista. Pido uso la palabra al congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. No me opongo a que ahora se apruebe algo temporal. Lo que siempre me da temor es que cuando hacemos algo temporal ya nos gana la agenda hacia otros temas. Teniendo en consideración que este beneficio vence el 7 de octubre, creo que todavía tenemos chance para tener una sesión adicional en la Comisión de Economía y poder ver este proyecto presentado con Francesco Petrosi, que es bastante más amplio, que ve el tema de una manera bastante más integral, y pudiéramos aprovechar para poder hacer un debate mucho más profundo sobre el tema. En todo caso, podríamos llegar al acuerdo de que si es que hacia la siguiente sesión no llegamos a un acuerdo, tomemos una medida temporal como lo está precisando la congresista Glave. Esa era mi solicitud. Congresista, yo encantado. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que apenas llegue, que no ha llegado todavía, su proyecto de ley, estamos obligados a pedir opinión a los sectores. Ahí se nos va a ir un mes y ya llegamos al 7 de octubre. Entonces, así corramos rápido, no vamos a poder ver a tiempo su proyecto. Por eso yo sugeriría, si usted nos permite, que se busque esta solución transitoria y con el compromiso de ver su proyecto de ley con prioridad. Si usted está de acuerdo, podríamos tomar ese camino. Sí, presidente, no tengo ningún problema. Yo, de hecho, he visto que hay informes que salen en 2 días, cuando son enviados por el Poder Ejecutivo, y lo he vivido con temas de la administración tributaria. En 2 días lo sacan. Pero no tengo ningún problema. Aprobemos como ustedes consideren conveniente, y lo único que les pido es que cuando llegue el tema, y que es bastante más amplio, podamos debatirlo oportunamente. Gracias. Gracias, congresista, y tendría ese compromiso. A pedir uso de la palabra, Marisa. Disculpa, ¿me pide interrupción? Bueno, si se lo otorga el congresista Miguel Torres, encantado. Proceda, congresista de Belón. Muchísimas gracias, colega, gracias, presidente. Antes de mi intervención, por lo que establece el artículo 4E del Código de Ética, debo señalar que hago explícito que recibo regalías de una editorial por un libro que publiqué el año pasado. Si bien el supuesto no es específico a que se señale respecto a conflictos de intereses, prefiero dejarlo explicitado antes de mi intervención aquí. Creo que el debate que plantea tanto el colega Miguel Torres como la colega Melissa Glave es importantísimo. La biblioteca pública en el país está abandonada. A nivel municipal, por lo menos, está realmente abandonada. En Lima, de todos los distritos con los que contamos, de los 43 distritos, 4 tienen bibliotecas municipales y el resto vendrán a ser almacenes de libros viejos. Entonces hay un problema, y hay un problema de acceso a la lectura en nuestra población y el desarrollo de una política pública de generar el hábito de lectura en los ciudadanos. Creo que el debate es fundamental y es un debate que tenemos que tener cuanto antes. Tengo entendido, por una reunión que tuve con las personas de la Cámara del Libro el día de ayer, que viene una propuesta de ley también del Ejecutivo, en la línea de lo planteado por el congresista Torres. Entonces creo que va a ser un debate rico, necesario, un debate que va a pasar a un esquema mejor, esperemos, lo que sucede hoy día, pero coincido en que el tema de la exoneración vence en pocas semanas. Entonces creo que se podría avanzar en esa línea y tal vez pensar en la idea de tener un grupo de trabajo de la Comisión de Economía en conjunto con la de Cultura, que en pocas semanas, con el compromiso de verlo antes de acá de la presente legislatura, pueda verse una cosa más integral, independientemente de la exoneración, que si vence
teniendo la expectativa de una renovación, sí puede tener un impacto negativo en la industria editorial de nuestro país. Gracias. Gracias, congresista. Presidente, me pide otra interrupción la congresista Marisa Glave y por excepción también el congresista Mario Mantilla. Le iba a dar uso de la palabra a la congresista Marisa Glave y después al congresista Mantilla y después al congresista Letona. Congresista Glave. Gracias, presidente. A ver, podemos tomar esta medida transitoria de manera rápida y plantear realmente que el grupo de trabajo, que espero hoy día termine de constituirse, tenga un listado de los temas prioritarios, presidente, para evaluar. Porque, por ejemplo, hay nuevas editoriales que han nacido en regiones, es verdad. ¿Habría que apoyar a estas nuevas editoriales que han nacido en regiones o que buscan la publicación de libros alternativos? Por supuesto. Y deberíamos tener un programa de subsidio directo a esas editoriales. No lo que está ocurriendo, que es grandes editoras que, como vemos, producen para colegios privados que no necesariamente están en escasos recursos, se ganan con este tipo de beneficios para ellos finalmente engordar bolsillos de sus empresas. Entonces, sí requiere esto un estudio más fino. Sí hay un estudio de la Universidad Pacífico o de otras entidades que nos permitan, por ejemplo, ver cómo pensamos un sistema que combine, porque, presidente, los beneficios se han en el fondo convertido en subsidio. Eso es, son subsidio a la empresa de manera indeterminada. Entonces, si queremos dar subsidio, demos subsidio, presidente. Subsidio a las nuevas imprentas, subsidio a imprentas que están, o editoriales que están en regiones, pensemos en alternativas para, en fin, veamos los mecanismos. Pero el punto, presidente, es que tiene que ser algo más creativo. No puede ser simplemente prorrogamos 3 años el tema. Me pido una interrupción al congresista Torres, presidente. Gracias, que ya me estoy animando en el Adelante, tema, congresista Torres. Tengamos cuidado, ¿no? Porque decir que estos beneficios son directamente a grandes editoriales, parecería que el objetivo es que estas empresas generen utilidades y los accionistas de estas empresas retiren el dinero. Creo que nos estamos equivocando. Los beneficios que yo veo en la ley vigente, lo que hace es el incentivo de la reinversión. Esto quiere decir no lucrar, o sea, no lucrar de manera individual, sino fortalecer las empresas, y más importante aún, viene a ser lo que es la exoneración del pago del impuesto a la renta de las regalías, que eso sí ya no es el tema de las empresas editoriales, sino más bien de los autores, que como sabemos no son muy bien retribuidos, nos podrá decir Alberto, ¿no? Y necesitamos de alguna manera incentivar este tipo de actividades. Pero coincido, creo que el tema da para ser algo más integral, más debatirlo de una manera mucho más profunda. Gracias, presidente, gracias, congresista. Sí, para terminar, presidente, precisamente habría que ver cuánto realmente es el reintegro. Según el dato del MEF es 58 millones y el no pago por IGB es 590 millones. Entonces veamos, porque una cosa es decir yo voy a meter todo nuevamente, que sería estupendo, pero no es, pues, no es real, es el 10%. Entonces veamos realmente cómo es que este mecanismo se está aplicando. Cómo no. Tiene la palabra el congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Bueno, sí creo que coincidimos en que esto se tiene que ampliar mucho más el debate, porque creo que el propósito de esto tampoco no es que la edición o la producción del libro se concentre en un determinado grupo de editoras, no unas 4 o 5 editoras, en todo caso democratizar un poco más, y me atrevo a decir inclusive que de repente se puede regular un poco los beneficios y promover a las MIPES. Hay muchas medianas y pequeñas empresas que están produciendo lo que señala la congresista Glave, en Arequipa, en regiones existen editoriales que quieren salir al frente, pero como se encuentran con un monstruo más grande no pueden competir, y acá lo que se trata es generar competencia para que el libro cueste menos inclusive. Y no solamente ceñirnos al tema de este tipo de beneficios tributarios, sino además yo creo que acá tendríamos que enlazar todo esto con el Ministerio de Educación, porque nada ganamos produciendo más libros de repente a menor precio si la gente no los va a leer. Entonces yo creo que ese tema es bien importante, ¿no? Incentivar el hábito de la lectura, y eso tiene que ser a través de los colegios, y acá tenemos que involucrar al Ministerio de Educación. Muchas gracias. Una introducción al pie del congresista Torres. Adelante, congresista Torres. Voy despertando, disculpe, presidente. Tengamos cuidado. Esto no solamente es un beneficio para las editoriales, no solamente es un beneficio para los autores, esto es un beneficio para los consumidores. Cuando se dice que está exonerado de IGB,
Ustedes saben que el IGB es un impuesto que se traslada al consumidor. Entonces, finalmente, el beneficiado es el consumidor. Si mañana más tarde le vamos a decir al consumidor, bueno, ahora vas a tener que pagar 18% más por los libros que vas a leer, creo que no estamos incentivando la cultura de la lectura. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, en la misma línea de lo que ha señalado el congresista Torres, o sea, si tenemos en cuenta que el costo fiscal en total por todos los beneficios es el 0.6 y que además vamos a tener que pagar el 18% del IGB, yo no, la verdad, insistiría porque le demos prioridad al tema. El beneficio de un año, o sea, extender o plantear una prórroga temporal no nos asegura tampoco una estabilidad para quienes vienen invirtiendo en esta industria complicada, porque finalmente creo que lo que tenemos que hacer es dar medidas claras hacia el inversionista. Entonces, si el costo fiscal es bajo en el total de todos los beneficios y además va a significar un incremento, yo haría un esfuerzo porque debatamos los temas de fondo y vayamos a asegurarnos en el plazo. Gracias, congresista. La congresista Arauz. Sí, gracias.